Buenos días. Uy, se me olvida o ponérmela o quitármela, la mascarilla. Cosa rara que se olvide quitarla, más fácil es que se olvide ponerla, ¿verdad? Hace algún tiempo que venimos peregrinando por la epístola a los colosenses a través de una predicación expositiva acerca de la misma. Pero ya habíamos acabado. Si alguno estaba pensando que seguimos con Colosenses, no, ya habíamos acabado. Era una entrada trampa. Vamos a hacer hoy un cambio de registro, ¿vale? En vez de la predicación expositiva que veníamos siguiendo desde hace algún tiempo. Hay una chica, se llama Mati, una chica de 25 años, casada con un estudiante de seminario hacía poco tiempo, pero acudió buscando consejería bíblica, consejería cristiana, porque aunque llevaban poco tiempo casados, el horizonte se vislumbraba peligroso y caótico. Estaban surgiendo problemas matrimoniales de todos los colores. La cosa no quedaba ahí. La vida de Mati era una vida complicada en cuanto a las relaciones. En el ámbito laboral no pasaba de tener problemas una vez, otra vez, con compañeros, con jefes, al punto de haber tenido que cambiar en diferentes ocasiones de trabajo. Tenía una dificultad general para relacionarse con fluidez con los demás, con las personas, porque habitualmente tenía un espíritu de enfado y de amargura, una persona siempre negativa. A pesar de su deseo sincero de servir en la obra cristiana, a pesar de ser fiel en su tiempo devocional, a pesar de ser fiel en la intensidad de su vida de oración, no se sentía satisfecha de su relación con Dios. Tenía en el fondo la seguridad de que Dios no estaba totalmente contenta con ella. Había recibido en su hogar una educación cristiana, había aprendido lo que era la seguridad del hogar, la seguridad en Cristo, la disciplina, la importancia de la constancia, el trabajo, la entrega cristiana sólida y comprometida, un alto estándar de moralidad cristiana. El ejemplo de sus padres había sido lo que en el fondo había hecho que su corazón se abriera al mensaje del Evangelio. Sus padres habían hecho por ello todo lo que podían hacer, pero con un punto de error. Le habían estado permanentemente comparando y estableciendo condiciones. Era fácil escuchar de boca de los padres: Mati, eres buena cuando... Condición. Mati, espero que nunca seas como... Mejor parécete a... Mati, esto que has hecho está muy bien, pero... O te queremos cuando, te queremos sí, te queremos... Pero condiciones, condiciones, condiciones. A través de esta vida condicionada, Mati creció deshaciéndose por conseguir estándares más altos, buscando el aprecio de sus padres. Pero algo sucedió que no podía cambiar. Cuando llegó la adolescencia, pasó a la fase de patito feo. El padre quiso ayudarla a aceptarse a sí misma, y no se le ocurrió otra cosa que, como la amaba, tenía la mejor intención para con ella, de expresarle: como sabes, es imposible hacer un melocotón de una patata. Esta frase era reiterada, porque el padre, desde su amor, desde su buena intención, pretendía que ella se aceptase a sí misma. Y se aceptó a sí misma como una patata, se aceptó como patata. Aunque creía que la estaba ayudando, en verdad la estaba destruyendo. Cada vez más profundamente la imagen de patata se hacía dueña de su corazón. Pensó que era fea, que era deformada y que lo que merecía era estar como una patata debajo del suelo. Esta imagen distorsionada de sí misma y de la vida, que con buenas intenciones el padre o los padres habían permeado en su corazón, hizo en ella que tuviese una relación distorsionada con Dios. Porque ¿cómo podía creer que Dios la amaba si la había hecho una patata? ¿Dónde está el amor de Dios? Alguien dijo que las personas con recuerdos enfermos, como Mati, van a producir
teologías enfermas. Mucho de nuestra teología obedece a lo que somos. Además de tener esta relación distorsionada con Dios por causa del recuerdo de esta frase del padre, tuvo una relación disfuncional con los demás. Tomaba a mal todo lo que les decían sus amigas, sus jefes, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus hermanos en la iglesia, su marido. En el fondo dudaba, ¿sabe de qué? De que su marido pudiese amar a una patata. ¿Quién puede realmente amar a una patata? También, como consecuencia de esto, tenía una relación deteriorada consigo mismo, una relación distorsionada con Dios, disfuncional con los demás, deteriorada consigo mismo, una autoestima destruida, incapaz de valorarse por sí misma, inhabilitada para servir a Dios en paz y en tranquilidad, para servir a los demás por causa de los complejos y fobias que estas experiencias habían ido acumulando en su vida. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Esto es un relato real, el nombre es ficticio. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Os propongo que son recuerdos, los recuerdos nocivos. Recuerdos nocivos del pasado. Recuerdos que, aunque sean antiguos, persisten y están vivos. No podemos matar ni anular los recuerdos. Después haremos un paréntesis en cuanto a que sí se puede. De modo directo, de modo profundo, afectan nuestros recuerdos a nuestras percepciones en la actualidad, afectan a nuestros sentimientos en la actualidad y afectan a nuestras relaciones. Como hemos dicho, afectan la manera que miramos a Dios, que miramos a los demás y que nos miramos a nosotros mismos. Hay diferentes autores que han descrito esta realidad de los recuerdos nocivos con algunas ilustraciones que me parece que comunican un poco acerca de la verdad de esto. Un autor que se llama Augusto Cury, al que he mencionado en algunas ocasiones, es un psiquiatra brasileño, ateo de origen, cristiano converso. Posteriormente, él, hablando de esta realidad, menciona estos recuerdos del pasado. Él pone en inglés, hace un juego entre español e inglés, dice ventanas killer, ventanas asesinas, espacios que de pronto se abren y conectan el pasado con el presente, de tal manera que las experiencias del pasado son las que nos hacen hasta cierto punto vivir el presente. El hermano David Solá mencionaba esta misma problemática con la frase nudos anímicos. En algún momento del pasado nos hemos quedado enredados en un nudo anímico e impide que fluyamos con normalidad. No sabemos qué es, no sabemos cómo desenredarlo, pero estamos atascados ahí, como estaba Mati, en una frase del padre. Y de ahí nos salía. Otro autor, Sheman, que tiene un libro muy interesante que se llama La curación de los recuerdos, él habla de esta realidad como el niño interior. Mati se quedó bloqueada en esa niña cuando recibió estas palabras de, como sabe, es imposible hacer un melocotón de una patata. Es aquella parte dañada de niño, de infancia, de adolescencia, que aunque está lejos en el tiempo, sigue gobernando el presente. Este hermano dice, hay muchas personas que por su edad son adultas, pero que emocional y espiritualmente son niños. Son niños. Chuck Lin, un último autor que menciono, habla de esta misma problemática de los recuerdos nocivos como caja negra, donde quedan grabados todos los acontecimientos y experiencias dolorosas y traumáticas de la vida que después hacen que interpretemos nuestro presente en virtud al contenido de esa dichosa caja negra. Y él dice que lo que realmente controla nuestras relaciones en la vida no son tanto los eventos mismos que vivimos en el día a día, sino nuestra particular caja negra que los reinterpreta todo. Los recuerdos traumáticos necesitan ser sanados y necesitan ser integrados en la vida, percibiéndolos, invirtiéndolos con un nuevo significado.
Pero la cosa es más problemática todavía. Hay un problema adicional y es uno de los grandes misterios de la mente. ¿Sabéis cuál es? La capacidad de bloquear, o la capacidad que tiene nuestra mente de bloquear las cosas que no podemos tolerar. No sé si me seguí. La capacidad de nuestra mente de llevar a las zonas profundas del inconsciente, del subconsciente, aquellos recuerdos que son tan dolorosos que no podemos vivir con ellos y los olvidamos. Olvidamos el recuerdo, pero no la emoción que nació en ese recuerdo. No sé si estoy liando mucho. Al llevarlo al inconsciente podemos bloquear el dolor de aquella experiencia del pasado, pero sigue haciéndose presente por las consecuencias emocionales que sufrimos en el presente. Recuerdo el caso de no un caso escrito, una persona que conozco, que con más de 60 años hablaba con ella y me decía: mi vida no tiene color, es siempre gris, anodina, triste, pesada. Tratando de buscar soluciones, no era yo, era en este caso el hermano David Solar. Trabajando con ella en la curación de los recuerdos, emerge a la luz el recuerdo que tenía guardado en el inconsciente. ¿Sabe de qué? De la agresión continuada sexual por parte del padre, mientras la madre ni sabe ni contesta, se mantiene al margen. Tan doloroso recuerdo había sido echado al inconsciente y ya ni lo recordaba. Schumann dice lo siguiente: en muchos casos no puede haber crecimiento espiritual y una curación verdadera hasta que somos librados de los recuerdos penosos y las pautas de vida morbosa que ahora interfieren en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos presentes. Los recuerdos no son sencillamente imágenes inocentes del pasado, son impulsos que afectan a nuestro presente mediante el pensamiento, mediante las creencias que vamos asumiendo, mediante actitudes que condicionan nuestra vida y nuestra conducta. Y una de las razones por las que los recuerdos no sanados pueden causar tanto trastorno en nuestra vida es porque son la fuente, los recuerdos son con frecuencia la fuente de las emociones negativas que nos esclavizan, tales como el miedo. Muchas veces el miedo de hoy tiene su origen en algún evento de ayer. Pues igual que el miedo, la tristeza, la ira, la culpa, la vergüenza, la pena, la ansiedad, el perfeccionismo, la amargura, todas estas actitudes o emociones que se negativizan suelen tener o pueden tener su origen en los recuerdos nocivos que estamos mencionando. El título de la predicación de hoy, pero ya hemos empezado, no, ya pensé que el tiempo no cuenta ahora, ya contaba de primera. La predicación de hoy, la cara ocultada del Evangelio. ¿Sabéis qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. Y os quiero proponer que a veces predicamos una buena noticia mutilada, una nueva noticia de la que compartimos una cara pero no compartimos la otra. Y con intencionalidad en el título pongo cara ocultada, no oculta. No sé si soy capaz de comunicaros la diferencia. Una cosa oculta es que, oye, hay algo oculto ahí. Pero la idea no es que hay algo oculto ahí. Hay algo oculto ahí que alguien se ha preocupado de ocultar. Es decir, hay intencionalidad en el acto de la ocultación. Intencionalidad de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, del padre de mentiras, que intenta ocultarnos una cara extraordinaria y gloriosa del Evangelio. Dicho esto, os propongo atención y os propongo mirada crítica y os propongo espíritu bereano, no de la berrea de los siervos, espíritu bereano, de aquellos de Berea, aquellos que se mencionan en Hechos que cuando el apóstol Pablo iba, les enseñaba y predicaba, dice el texto que recibían la palabra con toda solicitud, venga, bien, bien,
Y después escudriñaban cada día las Escrituras para ver si eso era así. Así que os propongo que desarrolléis este espíritu. Dicho esto, queda a la disposición de quien quiera compartir más acerca de la propuesta que os estoy lanzando. El contenido de la reflexión consta de 4 partes. Primera, el proyecto integral de Dios. ¿Cuál es el proyecto real e integral de Dios? El papel iluminador del Espíritu Santo, el perdón liberador de Cristo y el poder de la oración conversacional. En 2 sesiones, hoy y el domingo que viene. Así que son 4 puntos, dividí entre 2, pues 2 y 2. El primero de ellos que veremos hoy, que ya estamos viendo, es el marco teórico, ¿vale? Los principios fundamentales, y el domingo que viene la dinámica práctica de cómo se implementan estas cuestiones. El proyecto integral de Dios tiene una cara visible y una cara invisible. ¿La cara visible cuál es? Todas la conocemos, conocido por todos. Las buenas nuevas como mensaje de redención. A través del perdón, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, que hemos recordado en esta mañana, y la victoria triunfante de la resurrección, podemos tener el perdón de los pecados, la paz con Dios, la seguridad de eterna salvación para todo aquel que en Él cree. Y bueno, nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro discipulado se ocupa de todo esto, como debe ser. Pero os propongo que a veces corremos el riesgo de ser incompletos si limitamos el resultado del Evangelio exclusivamente a la redención, al perdón de los pecados. Me estaba dando cuenta en casa que nuestro propio principio de misión, no sé si se ve, sí, creo que sí, que nos proponíamos era honrar desde Vida Abundante, desde nuestra iglesia, honrar al Señor al ser utilizados por Él para llevar personas de la muerte a la vida y de la vida hacia la vida abundante. Y estas palabras surgían inspiradas en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De una manera clara y sencilla podemos ver que este primer propósito, personas de la muerte a la vida, es a través de la redención, por medio de la gracia redentora, a través del perdón y generando un nuevo nacimiento espiritual. Cara visible del Evangelio. Os propongo la cara oculta, esta otra parte, la vida abundante. Desde nuestra iglesia decimos que llevar personas de la vida a la vida abundante es a través del discipulado, y es así. Pero os propongo que tiene un matiz adicional que a veces no contemplamos, y es que la vida abundante consiste además en la restauración. Empieza por R como redención, pero no es lo mismo. Restauración. ¿A través de qué? De la gracia restauradora del Evangelio. ¿Cómo se implementa? A través de una dinámica de perdón y produce o va generando en el tiempo un nuevo nacimiento emocional. Esto que os propongo, esta parte de la derecha, es, a mi forma de entender, la cara ocultada del Evangelio. La cara ocultada que mencionábamos en el título de la reflexión. Mirad, el enemigo, una vez que ha sufrido la derrota con la redención, sigue en batalla. Ha perdido la primera de ellas, pero está embarbascado en impedir la restauración de los redimidos. La restauración de los redimidos. Y aquí da comienzo una batalla brutal. ¿Y empieza por qué? Ocultarnos la posibilidad de la realidad de la restauración. La cara ocultada del Evangelio es que las buenas noticias contienen también un mensaje de restauración interior, profunda, personal, emocional. Normalmente utilizamos las palabras de Isaías 61, 1 y 2, espiritualizándolas, ¿no? Pero os propongo que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas, la cara oculta y la cara visible, las buenas nuevas, a los abatidos. Y decimos, abatidos por el pecado. A vendar a los quebrantados de corazón por el pecado, que sí, todo es legítimo, ¿no? A publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a los cautivos. Fijaos qué palabra. Abatidos, quebrantados, cautivos, enlutados. El proyecto de Dios es una restauración plena. Más allá incluso de la redención. Dios nos salvó allí donde estábamos. Pero ¿sabéis cómo sigue la frase? Dios nos salvó allí donde estábamos, pero no quiere dejarnos ahí solamente, salvos pero escacharraos. No, Él quiere restaurarnos. No quiere dejarnos salvos pero destrozados por las consecuencias del pecado. Decimos ahí, salvarnos de la pena del pecado, que es la condenación, pero pretende también restaurarnos del daño del pecado, del daño que el pecado propio y ajeno ha infringido a nuestra vida en el tiempo. Es un proyecto global, integrador, integral, completo, como decíamos en el título, es el proyecto integral de Dios Padre. Con la conversión no desaparecen las emociones negativas del pasado que quedaron registradas en la caja negra. O sea, tú te conviertes hoy y si sufriste como el ejemplo que contaba alguien, la agresión sexual por parte de algún familiar, eso queda borrado y en las nubes celestes de la redención. No, eso sigue estando ahí, sigue formando parte de nuestra vida. Nuestros recuerdos enfermos y enfermantes, conscientes o inconscientes, no son expulsados de forma automática o transformados en el cristiano por la experiencia de la conversión. No, peor todavía, no necesariamente son sanados por el crecimiento en la gracia de Dios. No necesariamente, digo. De hecho, con frecuencia se convierten en estorbos para el crecimiento espiritual. Aunque salvados por la gracia de Dios, el objetivo del enemigo ahora se vuelca, como decíamos antes, en inhabilitarnos. Tú eres salvo, pero eres salvo bloqueado de por vida, machacado. Eres salvo, pero vas a permanecer abatido, quebrantado, cautivo y enlutado. Salvo, sí, pero de los demás no te escapas. El diablo intenta inhabilitarnos evitando nuestra plena restauración. ¿Sabes cuál es la restauración? Llevarnos a la semejanza emocional de la plenitud de Cristo. A veces tomamos a Cristo como referente de santidad, pero no lo tomamos como referente de humanidad. Pretende nuestro adversario obstaculizar la experiencia de una comunión significativa con Dios. ¿Sabes cómo? Con conceptos distorsionados de Dios en base a los recuerdos que quedaron grabados en nuestra caja negra. De hecho, hay personas que como consecuencia de haber sufrido maltrato paterno, no conciben con facilidad un Dios que es Padre. ¿Veis? Un condicionante brutal que obstaculiza una relación fluida con Dios, porque no tiene una imagen adecuada de qué es un padre. El enemigo pretende deteriorar las relaciones familiares y fraternales fructíferas, provocando dinámicas y actitudes infantiles que destruyen las relaciones porque hemos quedado atascados en nudos anímicos. El enemigo pretende inhabilitarnos para que no podamos vivir vidas con sentido y con libertad, y nos lleva a estar dominados por complejos, por fobias, por emociones autodestructivas que nos anulan y no nos permiten vivir una vida íntegra. Schumann dice, el niño
y el adolescente que fuiste un tiempo, ¿qué sigue? Todavía son importantes para ti. ¿Por qué? Porque siguen existiendo dentro de ti. El niño escondido de tu pasado está vivito y coleando. Vivito y coleando. Y afecta todo lo que haces, para bien o para mal. Esto se pone de manifiesto en nuestras incomprensibles actitudes infantiles en determinadas circunstancias. ¿No te has visto algunas veces? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? Me he comportado como un niño. Es el niño que llevamos dentro todavía. Esto se pone de manifiesto en las reacciones desproporcionadas y fuera de control ante un suceso. Y esto va a manifestar que el niño interior sigue vivito y coleando. Y lo más dañino y doloroso, como comentábamos antes, que estos recuerdos a veces son enterrados profundamente en el subconsciente, echados atrás en la mente, enterrados en lo profundo para que no encuentre salida. Pero ¿sabes qué? Son recuerdos que han sido enterrados vivos y sin sanar, y tienen una persistencia asombrosa y un poder explosivo. Y cuando finalmente afloran a la superficie, se apoderan del control de nuestras actitudes, nuestras reacciones, perspectivas y comportamientos. ¿Cuál es el objetivo de la restauración? Esto es muy importante, hermanos. Dios quiere implementar y restaurar en nosotros la imagen madura y adulta de su propio Hijo. Desde una doble perspectiva que hemos mencionado antes, la santidad. Al respecto de este contenido hemos enseñado, predicamos, discipulamos de forma recurrente en la Iglesia. Digamos que esta cara de la moneda está bien pertrechada, pero como os estoy proponiendo, Dios quiere implementar esta imagen en nosotros. No que tan solamente que ya vivamos santidad, no que solamente estemos siguiendo el ejemplo de Cristo desde el punto de vista moral, sino desde la perspectiva complementaria de la sanidad. Es decir, Jesús como ejemplo de santidad, pero sí también como ejemplo de sanidad interior, aprendiendo de aquel que sufrió, por ejemplo, taquicardias brutales en Getsemaní antes de ser apresado. Igual que nosotros en momentos de crisis y de tensión. Aquel que lloró ante la muerte de sus amigos, aquel que fue rechazado, aquel que sufrió las más terribles heridas físicas, psíquicas, emocionales y espirituales que podamos siquiera imaginar. Pero es aquel que aún en medio de estas situaciones extremas mantuvo en equilibrio su salud emocional, su salud intelectual y su vida espiritual. ¿Veis? Seguir el ejemplo de Jesús en santidad, pero también en santidad. La culminación del proyecto integral de Dios para ti y para mí, decimos ahí, más adelante, que no es que seamos súper espirituales de estar elevados como los ángeles sin pisar la tierra, ¿vale? Ese es un proyecto infantil. El proyecto de Dios es que seamos plenamente humanos, humanos en plenitud, como Cristo, el hombre perfecto, redimidos de la pena del pecado, pero también restaurados del daño y de las consecuencias del pecado. Para llevar este proyecto adelante, este proyecto integral, es fundamental la previsión que Dios ha hecho, y es el papel iluminador del Espíritu Santo, que tiene una cara visible que todos conocemos, pero tiene una cara oculta, tiene una cara visible, y es la función del Espíritu Santo en cuanto a la iluminación en el proceso de salvación. Está claro, el Espíritu Santo nos ilumina, dice Juan 6:8, convencerá, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. También tiene una labor visible en las buenas nuevas del Evangelio, el Espíritu Santo iluminándonos en la interpretación de las Escrituras, ¿vale?
no ampliamos ahí porque de esto hablamos mucho. El Espíritu Santo es el inspirador de las Escrituras. El Espíritu Santo es el autor y nadie mejor que Él para mostrarnos su contenido, ¿verdad? Por eso nos dice el mismo Señor Jesús que cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. Esta es la cara visible. Pero os propongo que hay una cara ocultada del Evangelio y es la potestad del Espíritu Santo en el proceso de restauración. Ya no solo de redención, sino de restauración. El Espíritu Santo es el residente divino. Nos habita el Espíritu Santo. Nadie mejor que Él, entonces, para sacar a la luz nuestra verdad interior oculta, que necesita sanidad y restauración. No sé si estáis de acuerdo. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo aplicamos al Señor, por ejemplo, conocerle y somos liberados del pecado, etcétera. Pero os propongo que este principio también puede operar en el contexto de lo que estamos hablando. El nombre predilecto que Jesús daba al Espíritu Santo, sobre todo en Juan, es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Tenemos el Espíritu de verdad dentro. ¿Quién nos conoce mejor que nadie? Mejor que tú mismo y yo mismo. El Espíritu Santo que nos habita y puede llevarnos entonces a identificar la verdad que debe ser sanada. Decimos ahí que a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es el recurso de Dios para sacar a flote el contenido oscuro de nuestra caja negra, para identificar los nudos anímicos en los que estamos atascados, para traer a la luz el niño dañado que llevamos dentro y que necesita sanidad, para exponer a la restauración las ventanas asesinas de la memoria que nos traicionan. En definitiva, identificar cuáles son los recuerdos enfermos y enfermantes que nos mantienen en esclavitud emocional y conductual en muchas ocasiones. Salmo 119 dice, ¿quién podrá descubrir sus propios errores? Asuélveme o líbrame de los que me son ocultos. ¿Ve? Es una forma de decir, ni yo me conozco, revélame la verdad para ser liberada de la misma. Es posible que no podamos recordar a voluntad todo lo que ha quedado archivado en el almacén de nuestra memoria, sobre todo los registros más dañinos. Pero con toda probabilidad el Espíritu Santo puede llegar a ese nivel de profundidad, interiorizar en las profundidades de nuestro subconsciente incluso y sacar a la luz la verdad y exponerla para la sanidad y limpieza de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el verdadero consolador que nos guía a toda la verdad. Y este conocimiento de la verdad, hermanos, os propongo que se hace indispensable para poder trabajar en la sanidad de nuestros recuerdos. Necesitamos sacar a la luz las personas que en el tiempo nos dañaron. Necesitamos sacar a la luz las situaciones, experiencias y actitudes concretas que causaron emociones negativas en nuestras vidas. Ahora, la solución no es sencillamente que salga a la luz. Esto es el principio del cambio. Sacar a la luz la verdad es el principio para ponernos en la situación de poder sanar. Conocer la verdad es conocer la etiología, el origen a partir del cual intervenir. Un hermano estaba muy preocupado. Pensaba que estaba poniendo en serio peligro su matrimonio. ¿Sabéis por qué? Por algo que en principio parece bueno, otra vez. Igual que el padre decía a la niña, mira, las patatas se quedan, con toda su buena intención. Pues aparentemente era una conducta buena. Cada vez que su esposa se encontraba mal, se encontraba triste, decaída, enferma, ¿qué hacía él? No podía soportar ver sufrir de esa manera a su mujer, al punto que se obsesionaba de tal forma que para sacarla de ese estado de decaimiento, de tristeza y tal, la agobiaba con sus atenciones, al punto de que la presión se hacía insoportable. Sabía aquí
que tenía que dejarle su espacio, sabía aquí que tenía que guardar distancia, sabía que tenía que atenderla de forma adecuada, conforme a su necesidad y conforme a su demanda, pero algo más fuerte dentro de él, más que su propia voluntad, le impedía tener un equilibrio saludable. No había manera, y veía cómo su relación sufría por esta causa. Trabajando en este asunto de los recuerdos negativos, preveyendo la posibilidad de que este comportamiento casi compulsivo e incontrolado se debiera a algún tipo de nudo anímico o niño interior que estaba saliendo a relucir, salió a luz la verdad. La verdad no era otra que cuando era pequeño, su padre volvía a veces bebido a casa. Al entrar empezaba con gritos y maltrataba a su madre. El pequeño cogía y se subía al altillo de la casa donde vivía. Allí se refugiaba. Esperaba que pasase la tormenta de gritos y golpes. Cuando el padre salía de casa dando el último portazo, se hacía el silencio y el niño asustado bajaba al encuentro de su madre. ¿Sabes para qué? Para hacerla feliz, para que no sufriera. ¿Conectas las dos historias? Cada vez que su esposa se sentía enferma, triste y decaída, salía el niño que contemplaba a su madre después de haber sido agredida por el padre. Conocer la verdad del origen de esta emoción irrefrenable es el principio, a veces el principio y el final, porque recibes una luz tan poderosa y dices, ¡ah, es por esto! Y quedas liberado por la sola contemplación de la verdad, a veces suficiente. Pero si el daño ha sido mucho y ha creado unos problemas conductuales, al menos ahora sabes el origen y puedes tratar la conducta ahora desde la perspectiva de conocer el origen. Hay que, en este caso, empezar por la sanidad del niño interior que quedó bloqueado en un nudo anímico por estos episodios del pasado. Intentar cambiar las actitudes presentes sin tomar conciencia del origen en estos recuerdos no sanados puede ser una aproximación superficial al problema. Es más, se le puede decir, hermano, ¿no será que no oras bastante? Hermano, ¿no será que no tienes una buena comunión con el Señor? ¿Y qué hacemos? Añadimos más ascua a la sardina, más daño. Ahora ya no siente solo ese daño, sino siente el daño de soy un perfecto inútil como creyente, no solamente como esposo. Veremos el domingo que viene cómo se trata esto de forma práctica. Mientras tanto, os propongo un ejercicio práctico durante la semana para la identificación de nuestras cajas negras, para nuestra posible identificación de estas zonas oscuras de nuestros niños interiores dañados. De una manera muy práctica, os propongo que en oración, con tranquilidad, delante de la presencia del Señor, rogándole que a través de su Espíritu saque a la luz lo que pueda haber averiado y que necesite restauración, os enfrentéis a 3 preguntas que son reveladoras. La prueba del resentimiento. Esto después lo podéis coger en el canal de YouTube y lo refrescáis. La prueba del resentimiento. ¿Cuál es esta prueba? Es hacerte esta pregunta. ¿Hay alguien hacia quien sientes resentimientos de forma que nunca estás dispuesto a soltarle? ¿Hay una carga ahí? ¿Tu padre, tu madre, un hermano, un novio, una novia, un exnovio, una exnovia, un cónyuge, un compañero de trabajo, un profesor, alguien que te abusara sexualmente? La prueba del resentimiento. Alguien ahí que su solo recuerdo... No sé si me explico con el gesto. Una segunda prueba, la prueba de la responsabilidad. Esta tiene un matiz muy interesante. ¿Atribuyes a otros la responsabilidad de tus males o tus problemas?
podría decir, mi vida sería mejor si mi padre, mi madre, mi hermano, Dios, me hubieran dado lo que yo necesitaba o merecía. Es muy esclarecedor. Te propongo que te hagas estas preguntas delante de la presencia del Señor y yo me descubro zonas extrañas. Una tercera prueba, la prueba del recuerdo y la reacción. ¿Te das cuenta de si reaccionas con una persona porque te recuerda a otra? Son matices, ¿eh? Hay que entrar a escarbar. Tal vez no soporta que alguien te trate con ironía, no sabes por qué, pero resulta que cuando estabas en segundo de secundaria había un profesor que la había tomado contigo y te humillaba a través de tratamiento irónico. Y ahora cualquiera que te trata con ironía, ¡ah!, saltas como un tigre, como hubiera saltado con el profesor. Quizás una pregunta que engloba a las demás que aprendí en su día de David Solá. Decía, si pudieras, es muy dura, ¿eh? Es muy dura. Si pudieras, ¿qué personas o acontecimientos preferirías que no formaran parte de tu vida? Puede ser muy duro que diga, hubiera quitado de mi vida a mi padre. Bueno, pues no lo exponemos así. Si pudiera, no quitarlo, pero que no hubiera formado parte, ¿vale? Para dulcificar la pregunta. ¿Qué hay en tu vida que si pudieras, hubieras quitado de en medio? ¿Qué experiencia dolorosa hubieras preferido que no pasara por tu vida? Ahí hay que escarbar y ver si se ha quedado sanada esa situación. Y si estás haciendo esa lista, pues me acuerdo de Pepe Moreno, que en el colegio me decía canijo inútil. Eso es una tontería. Yo recuerdo un compañero del colegio que me insultaba y me tenía aterrado. Hacía decenas de años que no me acordaba hasta que estuve haciendo esto. A ver, ¿quién me viene? No voy a decir el nombre que está grabado, pero tengo aquí el nombre y 2 apellidos del amigo RPR. Me decía, ¿sabéis? Mi apellido de segundo apellido Boada. Boada, Buana. Pues me decía, Buana Cabezón. Y si podía me daba un empujón. Me tenía aterrado y al colegio. ¿Por qué digo esto? Porque conectéis vuestras experiencias con la emoción que suscitaba. O sea, a mí cuando me decía esto, ¿qué sentía yo? Miedo. ¿Hasta qué punto mis miedos de hoy no arrancan del miedo del insulto de aquel chaval? ¿Qué sentimiento o emoción va asociado o te suscita? Es complicado un poco la cosa, pero lo he visto hacer y lo he hecho en algunas ocasiones y es un poco diferente. Solamente lo digo ahora a modo de ilustración. También funciona al contrario. Una emoción fuerte que tú tengas, la ira, delante de la presencia del Señor en oración, permítete sentir la mayor expresión de ira por algo en tu casa, con un cojín, no con tu cojín si quieres, para golpear con ira. Permítelo sentir. Y de pronto, permítete recorrer tu vida a ver si hay alguna experiencia en el pasado que te resuene con esa intensidad. Y es posible, yo lo he visto muchas veces, que la ira de hoy sea la ira del niño, del adolescente, que quedó ahí encerrada en la caja negra. Haz una lista detallada de todas estas cuestiones para poderla trabajar individualmente. Y no te olvides, el proyecto de Dios incluye la cara oculta del Evangelio, que es transformarnos a la imagen de Cristo. Transformarnos a la imagen de Cristo redimiéndonos de la pena del pecado, que es la condenación, y haciéndonos vivir vidas de santidad, pero también restaurándonos
del daño y del dolor o de las consecuencias del pecado a través de este trabajo de sanidad. Y para ello Dios, en su gracia restauradora, nos ha provisto de la acción iluminadora del Espíritu Santo, que es capaz de sacar a la luz aquellas zonas dañadas de nuestra memoria para que una vez en la luz, la propia luz pueda sanar, o al menos sea el inicio de, conociendo la verdad, poder ahora trabajar alrededor de ella con el proyecto que estábamos diciendo desde el principio, transformarnos a la imagen plena de Cristo, sin perdernos la cara oculta de esta buena noticia. Que el Señor nos ayude y, como os decía, os invito a trabajar en esta semana en este área. Es un área ocultada, es un área difícil, es un área dolorosa, pero es un área que merece la pena restauración por las consecuencias para bien o para mal que tiene. Así que os animo a que en la presencia del Señor andéis este camino. Señor, queremos darte gracias porque tu plan para con nosotros es perfecto, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has redimido, nos has proyectado de esta manera una eternidad contigo, pero también en el presente, Señor, tú quieres transformarnos a la imagen perfecta del hombre perfecto, de la humanidad perfecta de tu Hijo Jesucristo, Padre. Abre tú nuestros corazones para asumir esta realidad también, Señor, que tú quieres trabajar esta área en nosotros, para nuestra sanidad, para la sanidad de nuestra relación contigo, para la sanidad de nuestras relaciones familiares y eclesiales, laborales, Padre. Gracias por este proyecto integral e integrador que tú tienes para nosotros, por tu gracia, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.